Miren amigos, como si se tratara de la sociedad de los absurdos. Cada día la República Dominicana da muestras del nivel de atraso y de cómo determinados grupos siempre al servicio de sus intereses, malogran la tranquilidad y el desarrollo que deberíamos tener. Hace apenas 2 o 3 días atrás, escuchamos la fatídica noticia de que un jovencito de 16 años en Higüey lo dejaron morir producto de las mafias que existen en las clínicas. Las clínicas actúan sin ningún control, sin nadie que le baje línea. Las ARS actúan sin control, sin nadie que le baje línea, y provocó que este jovencito de 16 años, que pudo ser salvado, pero debido a las exigencias de una clínica de que debían darle 30,000 pesos para llevarlo a cuidados intensivos o para entrarlo a la unidad de cuidados intensivos, el jovencito murió. Pero eso no es solo en ese tipo de materias. Miren, aquí en República Dominicana, en materia de transporte, históricamente ha habido un verdadero desorden. Hay que decir que las mafias del transporte público han hecho lo que le da su gana. El chantaje, la extorsión y por supuesto los negocios que se han hecho desde los diversos gobiernos, para engordar a este tigueraje que maneja el transporte de República Dominicana, ha degenerado en que los que reciben el servicio del transporte, los pasajeros, siempre sean los más afectados. Miren, hace aproximadamente 3 años atrás, aquí se desató una pelea entre sindicatos que llevó a que algunos miembros de esos sindicatos, controles como ellos le decían, y otros más, fueran asesinados. Aquí en República Dominicana, los dueños del país, que son esos transportistas, cuando hay como ellos le dicen, un chofer pirata que va en una ruta, como si ellos hubiesen comprado las calles y el derecho a transitar o llevar a un pasajero, tienen a una banda de tigres que les rompen los vidrios, tienen a una banda de tigres que maltratan a los pasajeros, y que hay de todo en ese mundo lleno de intereses económicos. El gobierno inició el famoso fideicomiso del transporte en República Dominicana. Miren, amigos, yo no sé qué es lo que está sucediendo, pero yo debo decir que no es posible manejar ningún sector, transporte, salud, el que sea, eficientemente, cuando los intereses económicos son los que están detrás de eso. Yo he dicho con mucha frecuencia que qué moral puede tener el Intran cuando el que dirige esa vaina, esa institución, es miembro de uno de los sindicatos. Por eso es que cuando se comenzó a asignar las famosas rutas de los sindicatos, encontramos todo un desorden de marca mayor. ¿Por qué? Porque los otros sindicatos decían que cómo es posible que mandaran la carne con el gato, refiriéndose a que el actual director del Intran tiene una relación directa con Conatra, que la dirige el señor Antonio Marte, que es senador y que con mucha frecuencia lo vemos pavoneándose y hablando pendejada cuando ha sido responsable del desorden histórico que hay en el sector transporte. Aquí le hemos dado la resolución del conflicto del transporte a los mismos que han causado históricamente el desorden. Entonces yo le pregunto, ¿cómo se puede resolver el problema cuando los dueños del problema son los que quieren ahora de que brindarnos la solución? Compra de autobuses. Se ha denunciado que hay una jodida mafia
Ellos mismos, los mismos transportistas, se están diciendo unos con otros que los autobuses que se están comprando son sobrevaluados y no sirven para nada. Dicen ellos mismos. Habría que ver cuál es la versión. Pero esto es, señores, el cuento de nunca acabar. Miren, Hipólito Mejía en el gobierno del 2000 al 2004 trató de hacer una vaina que se llamaba el Plan Renove. El Plan Renove se convirtió en un antro de corrupción. Ahí Antonio Marte, Blas Peralta, Siquio NG de la Rosa, Pedro Franco Badía, que en paz descanse, Johnny Morales, todo ese grupo fue preso por el famoso Plan Renove, donde había más de 1.400 millones de pesos en ese tiempo, ahora deben ser como 10.000 millones de pesos, que se desaparecieron. ¿Qué pasó? Vino el presidente Fernández, manejó las vainas a su manera, indultaron a Antonio Marte, indultaron a este y toditos se fueron y el transporte siguió así y el dinero de Renove no apareció. Vino Leonel, trató de hacer un programa de que qué sé yo cuánto, ahorrándose tanto dinero. La misma situación. Un desastre que simplemente se convirtió en un antro de corrupción. Vino Danilo con un programa que era supuestamente ellos le decían la deschatarrización del sistema de transporte, sacar las chatarras. Y de cada galón de combustible que se echaba, creo que era de gasoil, había medio peso, 50 centavos que eran destinados a eso. ¿Qué pasó? Lo mismo, se robaron los cuartos, desde el gobierno pasó eso, y continuamos con el desorden. Señores, los sindicatos se convirtieron en empresas. Por eso es que esos sindicalistas ahora son empresarios del transporte. El Estado, desde hace años, ha sido irresponsable al permitir que un tigueraje maneje los temas fundamentales del país. ¿Cómo usted me va a decir a mí que esas personas van a decidir y van a decir lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer en materia de transporte? Aquí se construyó el metro y al principio se criticaba muchísimo y ahora yo escucho hasta los mismos del gobierno decir que hay que construir más extensiones del metro. El pasado gobierno también lo criticaba y tuvo que construir más estaciones del metro por la efectividad del transporte. En Villamella, por ejemplo, era un caos. La gente que vivía en Villamella tenía que salir a las 4 de la mañana para llegar a las 8 a su trabajo cogiendo carro público. Y cuando iban a construir el metro, los choferes, los sindicatos, las empresas de este grupo hicieron de todo para que no se construyera. Se construyó. La gente recibió beneficio gracias a eso. Entonces, hoy día, a mí me da vergüenza y pena que en pleno siglo XXI continuemos implementando vainas que no van a resolver el tema del transporte. El famoso fideicomiso, yo quiero saber a quién beneficia del transporte. ¿Quién está detrás de esa vaina? Hoy, en la ruta de Sabana Perdida, en la Charles de Gaulle, le dicen eso, en esa zona. Una señora, dos señoras, una se llama Lucía Valera, de 55 años, le dieron una pedrada que casi le sacan el ojo. Construyeron ahí lo que ellos le llamaron ahora el corredor Charles de Gaulle, administrado por uno de los sindicatos. Hay otro sindicato que no está de acuerdo. ¿Y cómo está manejando el tema? De forma terrorista y vandálica, tirándole piedras a los autobuses que ellos mismos dicen que están sobrevaluados. Dos señoras que le partieron la cabeza, a una casi le sacan el ojo. Yo le pregunto, ¿quién responde por eso? Porque aquí, señores, aquí estamos viviendo un estado de desorden en este país, donde los grupos oligárquicos
Los grupos hacen lo que les da la gana. Aquí los empresarios del transporte hacen lo que les da la gana. Así como yo he denunciado que las ARS actúan aquí sin control. Mírenlo ahí, un niño de 16 años muerto porque 30,000 pesos no se depositaron. ¿Quién responde por la vida de ese niño? Yo vi a la directora de la DIDA, una irresponsable, incompetente, ineficiente. Yo la vi que fue donde el papá del muchacho, de que a escucharle. ¿Qué es lo que tú vas a hacer si cuando tenías que hacer no hiciste? ¿Cómo le va a devolver la vida al niño? Entonces esa misma vaina está pasando con el transporte. Esa señora de 55 años que casi le sacan el ojo y que le dieron una pedrada, aparte del susto que se llevó, ¿quién responde por esa vaina? ¿Quién? ¿Dónde están las autoridades relacionadas con ese tema? Porque ahora los dueños, los causantes del problema, quieren vendernos que son los dueños de la solución. Entonces este es el país de los absurdos. Las autoridades empoderan a gente sin control, sin ley y con actitudes delictivas para que manejen un tema neurálgico como el transporte. Yo quiero saber la opinión del ministro de la Presidencia, del director del Intran. ¿Qué carajo van a decir del tema de esta bandolería que hay relacionado con el tema del transporte? Piedra, tiro, de todo hay ahí. Pero ¿sabe quién es el que sufre? El pasajero. El ciudadano. Mientras ese grupo que maneja aquí el transporte sigue engordando sus fortunas. Este país tiene problemas serios con la memoria. Cuando en este país hemos permitido que el señor Marte sea senador y que desde el Senado él crea que eso le da potestad y patente para exigir vaina del sector transporte, son de las cosas que yo no entiendo. Cuando aquí permitimos que el director del Intran sea un relacionado del mismo señor Marte, es para que usted vea. Cuando aquí permitimos que Hubiere, que Cambita, que Antonio Martí, que ese grupo tenga en asco a la sociedad con el tema del transporte, es para que nosotros veamos que los políticos han hecho lo que le da su gana aquí y que el pueblo no tiene derecho a nada, a joderse. Vamos a ir al cambio, volvemos en breve. Volvemos después de la pausa. Tu voz al mediodía. Somos tú.